Un rayo de luz y esperanza. Presenta el mensaje de la palabra de Dios. Por el cielo. Rafael Torres Balmaceda. Hola amigos, espero en Dios que estén muy bien. Hoy quiero hablarles del tema La verdad nos hace libres. Y voy a compartir con ustedes el texto bíblico que nos habla de este tema en Juan capítulo 8, 31 al 34 y versos 36, que dice así: Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si leemos muy atentamente este pasaje, vemos que los judíos le reclaman a Jesús que ellos nunca han sido esclavos de nadie. ¿Se les habría olvidado a los judíos acaso que los judíos fueron esclavos de los egipcios, de los babilonios, de los asirios y de los romanos? ¿O acaso trataban de engañar a Jesús sin saber que nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo? Jesús sabía perfectamente bien que su pueblo había sido esclavo de varios pueblos en la antigüedad y en ese momento eran súbditos, debían obedecer a Roma. Pero Cristo les dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De dónde, queridos amigos, se desprende que si mentimos somos esclavos de la mentira, la cual es pecado? Si cometemos adulterio, somos esclavos de este pecado. Si nos gustan las bebidas alcohólicas o las drogas, somos esclavos de estas. Y la Biblia es clara cuando dice que los que viven en pecado no heredarán el reino de Dios. Y así podemos mencionar una larga lista de todos los pecados que menciona la Biblia, los cuales, si los practicamos, los vivimos o los consentimos, somos esclavos de tales pecados, llevándonos estos derechos a la condenación eterna. Amigos míos, yo los invito a seguir a Jesús y sus enseñanzas, como dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero primero dice que debemos permanecer en Él. Si permanecemos en Él, dice la palabra: si vosotros permaneciereis en mí, mi palabra, entonces conoceremos la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conocer la verdad solamente la podemos conocer a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. La verdad nos hará libres. Y vuelvo a hacer énfasis en este versículo: y la verdad os hará libres. Quiero terminar con este tema, mis amados amigos, mencionando que por lo que vimos anteriormente, sabemos y entendemos que solamente en Jesucristo hay libertad y salvación. Por lo que les invito nuevamente a pensar y preguntarse si usted está siendo esclavo del pecado o de algún pecado. Primero, Jesús es la verdad y Él no miente. No significa que si estáis esclavos del pecado no puedes entrar en el reino de los cielos, porque todavía hay esperanza, hay una promesa de Dios, que si creemos en su Hijo, Él nos dará la vida eterna.
porque así lo dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que es necesario venir a Jesús, venir hacia Él, para que Él nos dé la vida eterna. Jesús es la vida y Él dio su vida por ti, y también si guardas su palabra no veréis muerte, no veréis condenación, sino salvación. Veamos lo que dice Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Querido amigo, Jesús nos da libertad. Él es el único que puede liberarnos de la muerte o del pecado. Así lo dice en Juan, en el versículo 32b del texto que acabamos de leer. Y la verdad os hará libres. Queridos amigos, diariamente debemos creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para ser libres, para andar en la verdad y sobre todo para permanecer en Él. De otra manera seremos esclavos del pecado, creyendo como los judíos con los cuales Jesús discutía sobre quién realmente podía liberarlos. Ellos se engañaban a sí mismos, diciendo que nunca habían sido esclavos de nadie. Pero conociendo la historia antigua del pueblo judío, sabemos que sí fueron esclavos de varios pueblos y no conocían la verdad. Jesús también lo sabía, porque Él es Dios y conoce todo a detalle sobre nosotros y más aún de su propio pueblo Israel. Por lo demás, amigos, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que no somos esclavos de nadie. Hagamos un autoexamen cada uno de nosotros para ver si no estamos siendo esclavos de algún pecado que no queremos ver, como los judíos en aquel tiempo cuando se enfrentaron a Jesús. Ellos no querían ver que eran pecadores, que habían sido esclavos del pecado por muchos años, y aparte de eso habían sido esclavos de otros pueblos. Los judíos no quisieron ver por el orgullo y la soberbia que les impedía ver y les afectaba ver bien la realidad. Y así, después de examinar, querido amigo, tu vida, si te das cuenta que estás viviendo esclavo del pecado y que no estás caminando en la verdad que es Cristo Jesús, te invito este día a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él te dará la salvación, la libertad del pecado y de la muerte. Y por consecuencia tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Ahora quiero decirte, querido amigo, solo en Jesucristo podemos ser libres y tener vida eterna. Pídale a Dios que le ilumine y que le muestre en qué situación está usted, para que se arrepienta y acepte la salvación que le ofrece Jesús. ¿Qué te parece, mi estimado amigo, si oramos juntos y le pedimos a Dios que te guíe a la verdad? Oremos. Dios, vengo ante ti y te pido perdón por todos mis pecados, que hasta este momento me tenían esclavo. Ahora quiero aceptar a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador, para tener libertad y vida eterna en Él. Te lo pido en su nombre. Amén y amén. Bendiciones, amigos. Dios les bendiga.